ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a su programa Diálogos Mundanos. El día de hoy vamos a conversar sobre lucha de clases y nos adentramos en un tema de innegable actualidad y trascendencia: la lucha de clases en el capitalismo contemporáneo y la forma en la que la enajenación ha permeado en las distintas dimensiones de la vida humana. Desde Carlos Marx hasta nuestros días, la lucha de clases ha sido una constante en la historia del desarrollo socioeconómico. Sin embargo, en un mundo cada vez más interconectado y dominado por el capital financiero, las formas de explotación y alienación han mutado, diversificándose y adaptándose a las nuevas estructuras del poder económico y tecnológico. Es así, la clásica dicotomía entre burguesía y proletariado ha adquirido nuevas manifestaciones en las que el trabajo precario, la automatización y la economía digital han reconfigurado los frentes de batalla. Pero más allá de la esfera económica, la enajenación ha trascendido del ámbito laboral y se ha infiltrado en el ocio, el consumo, la identidad e incluso en nuestras relaciones interpersonales. La mercantilización de la vida cotidiana, la autoexplotación en la era del emprendimiento y la alienación generada por la hiperdigitalización nos llevan a preguntarnos: ¿cómo se manifiesta hoy la lucha de clases en estos escenarios? Y sobre todo, y lo más importante, ¿existe alguna posibilidad de resistencia frente a estas dinámicas? Para estas preguntas y otras más, estamos hoy con Pablo Meriguet, cuya mirada crítica nos ayudará a desentrañar las contradicciones del capitalismo contemporáneo y a reflexionar sobre los caminos posibles para la emancipación. Así que todos y todas ustedes sean bienvenidos una vez más. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y enhorabuena por estos diálogos mundanos que me parecen tan necesarios y bueno, con este tema tan chévere que has propuesto y tan urgente. Bueno, Pablo, y en esa perspectiva, primero preguntaremos: ¿quién es Pablo Meriguet? Cuéntanos un poquito de vos, a qué te dedicas, qué haces de la vida. Siempre es complicada esa pregunta, ¿no? Yo soy profesor, yo me dedico a la docencia y a la investigación. Soy profesor en la Universidad Central del Ecuador y actualmente también escribo para un medio de comunicación llamado People's Dispatch. Estudié en la universidad, estudié historia, luego hice una maestría en sociología y terminé haciendo un doctorado en filosofía por esto de querer entender mejor el desarrollo del pensamiento humano y de la praxis social. Eso en resumen, también me gusta escribir, por ahí escribo algunos poemas, entonces me dedico básicamente a eso. Bueno, Pablo, y tal vez empezando por tu última parte de tus estudios, digamos, Carlos Marx decía que la filosofía, o que los filósofos sobre todo, no debían solamente interpretar la realidad, sino sobre todo transformarla. Quisiera una primera apreciación de eso. ¿Por qué la filosofía como parte importante de la discusión respecto a las dinámicas propias que nos afectan como seres humanos? Bueno, esa frase que ha sido tan complejizada y meditada, en una universidad tenían esa frase a la entrada para más o menos dar cuenta de el espíritu de Marx. No quiere decir, como muchos piensan, que se deba abandonar la teoría en favor de una práctica desembarazada de cualquier reflexión, sino que Marx, mediante esa afirmación, desentraña una verdad que él dice haber encontrado, y es que la filosofía es en sí misma una forma de praxis social, así como toda actividad de lo que él llama, o lo que llamaba cuando era joven, el espíritu humano, o sea, todas las fabricaciones mentales, conceptuales, políticas, ideológicas, artísticas, etcétera, que fabrica el ser humano. Entonces, lo que quiere señalar Marx con eso es que hasta ese momento en la historia se había creído que la práctica, digamos, la práctica de los seres humanos, como el trabajo y otras actividades económicas y manuales, estaba totalmente separada de la actividad intelectual, por decirlo de forma sencilla. Pues bien, Marx dice que gracias al desarrollo de la historia ha llegado un momento en el cual es posible reencontrar estas dos dimensiones que nunca estuvieron separadas, y por lo tanto es momento de que la filosofía adquiera un nuevo papel en la historia, y es el papel de la transformación social. Y entonces la política adquiere una valoración distinta a como se le había entendido entonces. Es decir, Marx lo que quiere hacer es, con la filosofía, invitarnos también a la transformación del mundo, porque sin la filosofía
No es posible la transformación del mundo. En otras palabras, el mundo requiere de la filosofía para moverse, no solo para transformarse, sino para existir. Y entonces la filosofía adquiere un carácter sociológico distinto, como necesario. Bueno, en el transcurso de esta entrevista pues iremos conversando efectivamente sobre esto, pero para ya entrar directamente en materia, lucha de clases. Esta es una categoría, un concepto desarrollado por Carlos Marx efectivamente ya hace dos siglos y es un concepto que permanentemente ha estado vilipendiado por parte de las posiciones oficiales desde el poder, justamente porque anula el conflicto, porque la posibilidad de disminuir la potencia de la lucha de clases como categoría, pues nos daría a pensar que es posible hablar de estos famosos pactos sociales, de estos contratos sociales. ¿Qué es lo que nos dijo Carlos Marx de la lucha de clases y cómo interpretarla en este tiempo? Bueno, es uno de los conceptos centrales de Marx. Marx en el Manifiesto Comunista dice que la historia de la humanidad no es otra cosa que la historia de la lucha de clases. En otras palabras, la disputa entre dos grupos sociales determinados por sus condiciones económicas y su relación con un modo de producción así llamado. ¿Qué es una clase social? Es un tema muy espinoso y complejo que no me quiero meter ahorita, pero más o menos quiere decir que un individuo se incorpora en la totalidad social según una actividad productiva. Todos lo hacemos, ¿no es cierto? Y entonces eso nos vincula a una clase social. Y esa clase social tiene una serie de procesos históricos que le permite tener mayor conciencia o menor conciencia. Pues bien, a mayor conciencia de una clase social, esta conciencia se desarrolla también por relaciones de contradicciones materiales y demás. Esta conciencia le permite a esta clase social unificarse y luchar por extender o por proyectar o expandir su libertad. Ahora bien, lo que nos dice Marx es que este proceso es constante, es decir, no se ha detenido desde el inicio de los tiempos. ¿Qué quiere decir Marx cuando dice el inicio de los tiempos? Engels, cuando hace la reedición para la versión inglesa, dice que en realidad Marx se está refiriendo al inicio de los tiempos cuando surge la desigualdad. O sea, no es desde el inicio del aparecimiento del Homo sapiens, sino desde el inicio de las sociedades comunales, cuando empieza a haber un excedente. A partir de eso se crea una serie de injusticias. Por ejemplo, la guerra, entendida como un conflicto cargado de símbolos por territorio y poder, etcétera, no se puede decir que existía antes del surgimiento de este excedente. O sea, en la prehistoria no se puede decir que existía como tal, o bueno, la mayor parte de la prehistoria no existió la guerra. Por lo tanto, la guerra parece ser un producto humano, no natural. Y entonces lo que nos invita a pensar Marx es que desde el inicio de ese aparecimiento de injusticias se ha dado un conflicto de lucha de clases. Ahora, en esa perspectiva, cuando tú hablas de el origen de la desigualdad, podríamos pensar que es el momento en el que un grupo de la humanidad toma una posición privilegiada respecto a otra, que se entiende un grupo minoritario frente a eso. En términos del capitalismo contemporáneo, efectivamente se puede hablar de burguesía y proletariado, o al menos eso es lo que Marx nos dijo. Pero, ¿cómo podríamos nosotros entender efectivamente esa diferenciación que existe o por qué los humanos no podríamos pensarnos necesariamente iguales mientras persistan estas diferencias de clase? Bueno, la respuesta de Marx es muy interesante y él dice que estas diferencias en cuanto al acceso que tenemos a los recursos o la posibilidad que tenemos de decidir sobre la producción humana determina ya no solo, digamos, cuestiones de injusticia material. Es decir, ¿por qué una persona, porque tiene más dinero, tiene derecho a ir a una mejor escuela o tratarse mejor de alguna enfermedad? Si uno se pone a pensar, en realidad la distinción parece ser puramente artificial. No es una distinción natural como se nos ha hecho pensar. Eso nos enseña la historia. Hay sociedades que decían que había unas personas que debían estar destinadas a ser sirvientes de otras porque así lo habían querido los dioses, porque hay una suerte de castas que determina naturalmente que unas personas van a pertenecer a una parte de la sociedad y no a otra, y tienen que aceptarlo pasivamente. Pues bien, en Occidente se ha naturalizado la idea de que esas formas de ver la realidad, por ejemplo, una visión de castas o una forma de sociedad estructurada alrededor del racismo, son totalmente absurdas e incoherentes, artificiales, a eso me refiero.
Sin embargo, una distinción en la cual una persona, por no tener acceso a ciertos recursos o no tener ciertas herramientas de producción, etcétera, tiene que estar condenada y tranquilizarse al sentir que no va a poder vivir de la misma forma que una persona que sí tiene acceso a eso. Entonces, estas diferencias nos empujan a pensar que tal vez es posible transformar eso. Y esa es precisamente la apuesta del marxismo y de otras corrientes político-teóricas que plantean que es posible terminar con estas diferencias artificiales, así como se puede terminar con una sociedad racista, o una sociedad basada en castas, o una sociedad basada en una preponderancia de un género sexual o de un género sobre otro. Bueno, los marxistas pensamos que es posible terminar con una sociedad basada en una diferencia material. Ahora, en esa perspectiva, pues, como decimos siempre que uno habla de lucha de clases, generalmente en el debate político o en un debate cualquiera, se termina acusando a quien utiliza esta categoría como una persona que pretende dividir a la sociedad, que pretende sembrar el rencor. Pero como tú bien has dicho, pues efectivamente es algo que no necesariamente depende de la persona, sino que ya es más o menos la construcción cultural a partir de toda la transmisión del capital, la herencia y todas esas cosas. Y sí me gustara contar con tu criterio sobre esto, porque Marx en una de sus frases muy famosas dice: no es del ser social no es de la conciencia la que determina el ser, sino es el ser social el que determina la conciencia. Es decir, la forma en la que los seres humanos pensamos está condicionada precisamente por este contexto. ¿Por qué es importante en esa perspectiva reivindicar la conciencia de clase? Bueno, es una buena pregunta. Como bien lo has expresado tú, no es en realidad que, digamos, quienes expresan o muestran que hay una división de clases son los que quieren dividir la sociedad. Esto sería parecido como acusarle a un médico, con esto no estoy diciendo que el marxismo es una ciencia al estilo de la medicina ni nada por el estilo, pero sería como acusarle a un médico que por decir que hay un virus en una familia, está diciendo que es un mal agüero o está trayendo mala suerte y por lo tanto quiere que las personas se vean a sí mismas enfermas. No, es una observación objetiva y la objetividad de esto, y esto no solo lo defienden, digamos, los marxistas, lo puede definir cualquier persona con un poco de sentido común, y es que hay unas diferencias materiales entre unas personas y otras. Con esto me refiero a acceso de recursos y posibilidad de tener poder. Y en ese sentido, cuando el marxista o el anarquista o cualquier persona que diga hay una diferencia de clase que está trayendo problemas a la sociedad y otro dice, bueno, entonces está queriendo dividir porque todos deberíamos avanzar como una suerte de conjunto orgánico, ese es el viejo argumento de los conservadores, todos deberíamos avanzar en una suerte de organización centralizada, como una especie que avanza conjuntamente, aunque hay unos fuertes y otros débiles, hay unos que tienen que asumir las penurias y otros tienen que asumir las ventajas de eso por una cuestión material, perdón, natural. Bueno, eso es precisamente lo que denuncian todas las posiciones que dicen, bueno, es que eso no es justo y por lo tanto hay que recalcar que hay una injusticia y esa injusticia tiene que ser combatida. Ahora, lo que sucede, claro, es que hay personas a las cuales el combatir esa injusticia les implica la pérdida de una serie de privilegios y por lo tanto es fácil acusar al médico que dice que hay un virus en vez de decir, bueno, destruyamos el virus. Y desde esa lógica hay un concepto que también es fundamental para comprender la lucha de clases, y es lo que Marx hablaba de alienación o enajenación, o finalmente despojo, digamos, por ponerle la palabra más común. Pero es cuando una de estas clases en las que está dividida la sociedad termina apropiándose de algo que le pertenece a otro. Y ahí, para un poco ir avanzando en el debate, Marx hablaba de que la enajenación del trabajo pues empieza efectivamente por la materialidad de la vida, pero que termina condicionando la propia existencia humana. ¿Qué tan importante es comprender también la enajenación como una categoría filosófica para lograr esto que tú mencionas, la justicia? Porque es desde ahí donde podemos establecer una plataforma que no se basa necesariamente en una justicia metafísica, sino en una justicia real del acceso a la propiedad del trabajo de cada una de las personas. Bien, buena pregunta. Tú lo dijiste antes, Marx intenta darle la vuelta a la noción clásica de que las ideas provienen de otras ideas, sino que las ideas provienen de las relaciones materiales del ser humano. Y por lo tanto, nos dice que
el ser humano, al ser enajenado, hay que entender aquí enajenación como se puede entender en el viejo derecho romano, como la pérdida de dominio sobre un objeto. Por eso es que en nuestras leyes dicen enajenar un bien, por ejemplo, es cuando perdemos o vendemos o cedemos un bien. Entonces, esto tiene una larga historia en la filosofía. Ya hay rastros de esto en Platón. Él no usa el término alienación, ni mucho menos, pero ya hay esta idea de una separación del ser humano, de una escisión. Eh, También se lo puede encontrar en San Agustín, que dice que nosotros nos encontramos enajenados de Dios por el pecado original. Es decir, sí se nota esta recurrencia de que el ser humano puede encontrarse de alguna forma escindido. Descartes lo va a reflejar muy bien cuando habla de la separación entre mente y cuerpo. Pero en realidad va a ser Hegel quien dice que la enajenación es un proceso necesario del espíritu. No me quiero meter mucho en esto porque no es lo que me acabas de preguntar, en la cual se separa, digamos, el espíritu, complicado definir qué es espíritu, pero como todo el proceso intelectual de reconocimiento del propio ser humano, ¿sí? Y de Dios en ese proceso también, se objetiva en la naturaleza. Pues bueno. No me quiero meter mucho en eso, pero Marx lo que nos va a decir es que él va a darle la vuelta a esta idea y va a decir que los procesos materiales, por ejemplo, el proceso de despojo, el proceso de eh, sojuzgamiento de una persona, va a tener implicaciones también en su conciencia, ¿ya? Y entonces en ese proceso el ser humano termina por perder una serie de valores, lo que Marx llamaba el ser genérico, esa esencia humana en la cual nosotros, por ejemplo, entramos en relación con la naturaleza y la transformamos para hacer, por ejemplo, una mesa. Pues bueno, ese trabajo de hacer una mesa, que si lo pensamos hace 2000 años era un proceso creativo, porque el ser humano, un hombre, una mujer que hacía una mesa, trataba de proyectar su subjetividad en esa mesa, que era muy interesante. Hoy el ser humano en el capitalismo ya no hace eso, se ve ajeno del producto que hace. Se ve ajeno no solo del producto, se ve ajeno del propio trabajo, porque siente que el trabajo no le permite proyectar su creatividad, sino que la resta, la suprime, y entonces se siente un ser humano que detesta su trabajo. Eso lo puede sentir la mayoría de la humanidad en este momento, que en su trabajo no siente su capacidad para proyectar o para desarrollar su creatividad, sino un trabajo en el cual se siente cansado, ofuscado, oprimido, explotado. Bueno, pero además nos sentimos en el capitalismo, nos dice Marx, alienados, enajenados de los demás, porque yo al otro ya no le termino viendo como una persona, le termino viendo como un fin, perdón, como un medio, disculpen. Marx dice que hay que verle como un medio, ¿no? Ahí tiene una concepción kantiana interesante, pero quiere verle, le terminamos viendo como un medio para obtener algo. De ahí que Lukács hable de reificación, o sea, empezamos a ver a las otras personas como cosas y ya no como personas. Entonces, lo que nos dice Marx, y esta es la tesis, una de sus tesis fundamentales, es de que hay cómo arribar a un momento de la historia de desalienación. ¿Qué se entiende por desalienación? Podemos hablar en un momento, pero para Marx ese momento es posible. O sea, entendía la alienación como estoy hablando ahorita, no como cualquier subjetivación, ese es otro debate que está en el marxismo, pero que es posible eso y eso se llama comunismo. Sí, para Marx ese es un proceso en el cual el ser humano puede desalienarse de estas relaciones que lo enajenan de sí mismo, siempre la enajenación es de sí mismo, se enajena de sí mismo, de los demás, de su trabajo, etcétera. Y entonces en el comunismo podría haber una posibilidad en la cual el ser humano ya no se siente escindido, sino que se siente completo con su realidad. En esa dinámica hay un filósofo que se ha puesto bastante de moda en los últimos tiempos, y aunque no es el que más profundiza en esto, me refiero a Byung-Chul Han, él ha logrado descifrar o se encuentra bastante en boga esto que él menciona, de que si bien en la época de Marx las personas sentían la explotación desde una relación entre un patrón que podría representar a la burguesía y las personas que trabajan asalariadamente como la clase trabajadora, el proletariado, este momento bajo la figura o el discurso del emprendedurismo, estos emprendimientos de venir tu propio jefe, pues han eliminado esta noción, este sentimiento de explotación. Cuando tú mencionas claramente que la enajenación es despojarle a alguien de su propiedad, de algo que le pertenece, ¿cómo estamos sintiendo, cómo se está desarrollando la enajenación y la alienación en este contexto de un capitalismo tardío, como podría denominarse lo que vivimos ahora, y qué formas se tendrían para
también establecer plataformas de resistencia. A ver, voy por la primera parte. Ahí si me recuerdas la segunda parte, te agradezco porque puede que me pierda un poco. Pero, a ver, en primer lugar, al día de hoy, a ver, lo que nos dice Marx es que la alienación se puede expresar de muchas maneras. Por ejemplo, Feuerbach decía que la forma máxima de alienación que expresa el ser humano es en la religión, cuando dice, ¿sabes qué? Dios no es que estamos enajenados de Dios, sino que Dios es una forma enajenada del ser humano. Hay una esencia humana que se proyecta en Dios de forma enajenada. Bueno, Marx le dice a Feuerbach, eso es verdad, pero es que esa es una de las formas de la enajenación. Se puede enajenar de muchas otras maneras. Se puede enajenar mediante el arte, se puede enajenar el ser humano mediante la política, que es algo que podríamos hablar en un momento, se puede enajenar mediante la filosofía. Es decir, hay muchas maneras en que se expresa esta escisión del ser humano con respecto a algo de su esencia que le es despojado. Sí, bueno, al día de hoy, lo que quiero decir con este, no es por mostrar erudición ni nada por el estilo, sino que Marx lo que nos está queriendo decir es que la alienación no tiene una forma final, sino que se va a ir ajustando precisamente a las dinámicas del modo de producción determinado, en este caso el capitalismo. Pues bien, en el siglo XIX esa enajenación tendrá que adaptarse a las circunstancias históricas del momento y en el siglo XXI se tiene que adaptar a las nuevas formas. Por ejemplo, Adorno y Horkheimer escriben este libro famosísimo llamado Dialéctica de la Ilustración, en la cual abordan en un famoso capítulo que se llama La industria cultural, abordan el problema de la alienación mediante la industria cultural, como el cine, la música, la radio, luego hablarán de la televisión, eh, fomenta un tipo de alienación específica, ¿no? Bueno, como tú bien has dicho, habría que estudiar en este momento cuáles son esos mecanismos de alienación que tenemos al día de hoy. Sin duda alguna, la tecnología, como siempre ha sido, pero la tecnología está jugando un papel importante, pero al día de hoy es más interesante ver cómo la tecnología digital, los celulares, las computadoras, las televisiones inteligentes, todo eso están planteando nuevos paradigmas de alienación que no había experimentado el ser humano. Por ejemplo, lo podemos ver en la política, lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que habría que pensar que hoy la política, la política hegemónica por lo menos, es una forma enajenada, que nos enajena, ¿no? Es decir, entender la política como un proceso de puras discursividades, de puros discursos políticos y narrativas, es una forma enajenada de entender la política porque lo separa de la totalidad. Pues bien, al día de hoy la política para muchos es solo eso. Y aunque nos cueste admitir, mucha gente vota de acuerdo a eso, a estas famosas narrativas que se expresan en medios audiovisuales. ¿Ok? Kierkegaard decía, tiene esta famosa frase que dice, el desespero es no querer ser uno mismo. Y es como si nosotros quisiéramos ser auténticos reencontrándonos en las narrativas, como si eso fuera posible. O sea, estamos cayendo en la antipolítica más extrema. Pero entonces, ¿cuáles son las formas de resistencia? Tú me has preguntado, es una buena pregunta, es muy complicada, pero yo ahí me voy a remitir a un autor que se llama Domenico Losurdo, que nos dice que uno de los graves errores que ha cometido el así llamado marxismo occidental fue haber vuelto a realizar esa escisión que Marx intentó soldar, que es la diferencia entre teoría y práctica. Y entonces, lo que nos invita a hacer lo zurdo es volver a unificar la teoría con la práctica y abandonar un poco esta tendencia que está cada vez más de moda, incluso en círculos de la izquierda, de yo voy a tratar de emprender este proceso de desalienación mediante la propia actividad intelectual, por ejemplo, mediante talleres de escritura de libros, podcast, hacer clases, conversar con los demás, transformar la mentalidad de las personas como si eso fuera posible al margen de lo otro que nos dice Marx, y es la transformación de las propias relaciones de producción, las propias relaciones sociales de explotación. Bueno, Marx nos dice, si es que en verdad queremos desalienarnos en algún momento, y fíjense que Marx está diciendo de alguna forma que él también estaba alienado, ¿sí? Deberíamos en realidad transformar esa totalidad. Ahora, si es que es posible desalienarse de todas las formas posibles de fetichización y de enajenación, es una pregunta que no lo sabemos, porque no somos adivinos, pero lo que sí sabemos es que podemos por lo menos restar, podemos eliminar ciertas formas de enajenación que son importantísimas. A ver, preguntémonos al día de hoy, por ejemplo, ¿cuáles son las perspectivas existenciales de un joven?
¿para qué va a estudiar? ¿Cuáles son sus propósitos de vida? Y cuando vamos haciendo estas preguntas cada vez más allá y más allá, nos damos cuenta que más o menos todo el mundo tiene una perspectiva de vida muy acotada, que es trabajar para sobrevivir. Ante eso se nos pueden plantear muchos sueños maravillosos y nobles, pero poco realizables, como en realidad yo voy a ser súper exitoso, como tú dices, de esta noción de ser emprendedores, yo voy a ser súper exitoso bajo mis propios términos, siendo mi propio jefe, ignorando toda la historia y las relaciones de explotación que existen, pero tal vez precisamente ahí hay algo, vamos a aplicar un poco de dialéctica marxista. En ese sueño del emprendedurismo, que es una expresión de la alienación de la sociedad del capitalismo tardío, como tú le has llamado, hay una posibilidad precisamente de cambio. Y es que los jóvenes o las personas que están metidos en esto de ser emprendedores tienen la noción de que quieren vivir mejor. Ahora, la cuestión sería desarrollar una forma de conciencia en la cual ese vivir mejor no se logra al margen de los otros, sino que se logra junto a los demás y de acuerdo a los intereses de ese grupo social, por ejemplo, los trabajadores. Por lo tanto, hay que hacer ahí una lucha ideológica para restituir el concepto de trabajador en lugar del de emprendedor. Es un trabajo complicado. Pero otra vez, esto solo es posible si es que se realiza una actividad política colectiva que busque transformar la sociedad. Si no, cualquier intento de, por más noble que sea, de tratar de transformar las conciencias al margen de una transformación social va a resultar estéril. Eso es lo que nos dice Marx en el siglo XIX. Bueno, siglo XXI parece que muchos marxistas, revolucionarios, etcétera, abandonan esta noción y creen que la única posibilidad es realizarla o realizarla en el mejor de los casos mediante la transformación de ciertas leyes, políticas públicas, cambiar por aquí un puesto, hacer un programa social por aquí, etcétera, sin querer transformar la totalidad. Y bueno, es la distinción clásica entre los comunistas y los socialdemócratas. Con esto que tú dices me parece sumamente necesario abordar lo siguiente, porque bajo esta última afirmación que tú realizas, no podríamos eludir la posición de clase que social e históricamente estamos condicionados a tener. Es decir, no podemos performáticamente decir yo soy o claro, enunciarme como de una clase sin poder serlo. Y tal vez ahí haya un gran conflicto. Y tal vez para incluir a un filósofo fundamental para hablar de lucha de clases, que es Antonio Gramsci, él habla de la batalla cultural, y es un concepto que se ha puesto muy de moda y que tal vez los sectores reaccionarios, libertarios, se han tomado mucho, porque él habla precisamente de esto, ¿no? De que la construcción de la conciencia tiene que estar abocada hacia la construcción de un nuevo bloque histórico que pueda efectivamente garantizar que las condiciones materiales cambien y que eso nos permita llegar a un momento de desarticulación o de desarme de la estructura de clases que tiene una sociedad. ¿Cómo podríamos entender entonces la batalla cultural desde la perspectiva de una posición de clase? Bueno, la perspectiva de Gramsci es una perspectiva de clase. Lo que ha sucedido es que con Gramsci se ha hecho una revisión de su teoría para despojarla precisamente de toda relación con la materialidad, porque, bueno, esto viene de un libro bastante famoso que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que le criticaban a Gramsci el llevar todas las distinciones o todas las problemáticas a un problema económico y le llamaban economicista y que no era historicista y bueno, todas estas cosas. Bueno, Gramsci en realidad lo que nos está diciendo es que esta batalla cultural no es posible sin la organización política de una clase, ¿ya? Porque uno puede decir, bueno, entonces, de una clase social. Entonces uno puede decir, no, y en realidad lo que vamos a hacer con mi grupo es tratar de concientizar a las personas de que otro mundo es posible. Ok, ¿y quién va a ser el depositario de esas ideas? Si yo me pregunto eso, puedo decir, bueno, es que yo tengo la razón, y ahí viene el problema, ¿por qué yo tengo la razón? Pero yo tengo la razón, entonces le voy a convencer a las demás personas de que me tienen que hacer caso. No, no, no. Gramsci, y esto viene de Lenin, y esto viene de Marx, las ideas, dicen que las ideas no son productos artificiosos. O sea, el hecho de que yo piense que A es A y no es Pepito, eso tiene que ver precisamente con mis condiciones históricas que me permiten comprender que A es A. Sí, esto no estoy diciendo que la verdad es artificiosa, sino que para arribar a una verdad yo tengo que estar involucrado en una realidad. ¿Ok? Bueno, las clases sociales
tienen experiencias históricas mediante la praxis y eso les permite tener ciertas ideas sobre el mundo. Por ejemplo, la idea de libertad que tiene la burguesía es una idea que en su momento fue profundamente revolucionaria en relación con la aristocracia, la libertad que entendía la aristocracia. Muy bien, esa idea que tienen ellos es producto de una práctica social. Luego de que esta burguesía se da cuenta de que la libertad para ellos es eso, y ahí tiene un enorme papel lo que Gramsci llama el intelectual orgánico, que es el intelectual que se vincula a una clase social para darle sentido y razón a las ideas que parece que se forman espontáneamente, pero que están producidas por la práctica. Bueno, los intelectuales logran estructurar estas ideas y le dan lo que Gramsci llama una concepción del mundo, haciendo referencia a las tesis de Feuerbach, según como él las traduce. Bueno, Gramsci entonces nos dice que estas ideas no están separadas de la realidad. Por lo tanto, lo que te quiero decir con todo esto es que cualquier intento de transformación de la sociedad por los sectores dominados tiene que estar asentado en la producción de esas ideas que están haciendo esos sectores dominados mediante su praxis. Y ahí sí, claro, juegan un papel importantísimo los intelectuales porque intentan darle forma y sentido a estas ideas que parecen un poco caóticas, pero ese es solo un segundo paso, ese es el momento político del que habla Gramsci. Luego de eso viene un momento de organización de la clase, en el cual la clase social dominada, en este caso, tiene que darse cuenta que esas ideas que se están expresando ahí se corresponden con su realidad. El grave problema al día de hoy es que la mayoría de los políticos y de la gente involucrada en política de izquierda, lo que está tratando de hacer es expresar de forma desde arriba hacia abajo una serie de ideas sin escuchar y sin darse cuenta de que el pueblo, las clases sociales dominadas, etcétera, están expresando estas ideas. O sea, no es algo artificioso, es algo que se tiene que fundamentar y se le tiene que dar forma. Entonces, la lucha ideológica tiene que estar asentada en una lucha material. No está separado lo uno de lo otro. Y eso es a lo que me refiero. Hay un debate enorme con respecto a la alienación, solo déjame decir esto de pasada. Y la pregunta es si la alienación que sufrimos, porque se lo ve como un sufrimiento, es individual o es colectiva. Es decir, hay unos teóricos marxistas que se llaman Josephson, eran dos, un hombre y una mujer, que decían que en realidad la alienación, si bien se produce por problemas sociales, colectivos, se expresa de forma individual, es decir, como si fuera un problema psicológico individual. Y hay otro autor que se llama Ogurtsov, un soviético, que decía que en realidad la alienación es un fenómeno social que es necesario para la reproducción del modo de producción capitalista en este caso. Por lo tanto, lo que nosotros nos deberíamos preguntar es, ¿hace falta simplemente destruir la alienación individualmente, haciendo programas personales, o es un problema de destrucción colectiva, de una forma de engaño colectivo que necesita existir para que un modo de producción se dé? Ahora, claro, para destruir ese proyecto de alienación colectiva, no hace falta simplemente hacer una apelación a la individualidad y a la subjetividad en términos individuales, sino a una subjetividad colectiva. Ese es el verdadero reto, eso es lo complicado. Por supuesto, cuando vos mencionas esto de lo individual y lo colectivo, tal vez se torna el desafío más grande cuando uno habla de lucha de clases, porque por más conciencia individual que pueda existir, no hay emancipación sin un ejercicio colectivo, es decir, toda revolución ha llegado justamente a partir de la construcción de una identidad colectiva, y eso sería una conciencia de clase, digamos, un poco como el espíritu de clase del que hablaba Hegel, no sé, como una comprensión diferente que logre romper el mundo. Ahora, tal vez para ir cerrando con algunas cosas, cuando uno habla de lucha de clases es imposible decirla sin tomar postura. Cualquier persona que habla de lucha de clases y reconoce su existencia, toma una postura. Incluso hay una frase famosa de este millonario Warren Buffett que dice, la lucha de clases claro que existe y la estamos ganando los ricos. Y ahí es donde vos hablabas de esto, ¿no? De cómo el marxismo no puede ser una filosofía acrítica o solamente que está viendo el toro desde lejos, sino que implica tomar una postura. Ahí el intelectual orgánico tiene un sentido y discutir sobre estas cosas no es solamente un afán académico, sino un afán necesariamente político.
Y ahí viene un ejercicio muy importante, que es la filosofía como un llamado a la acción. ¿Qué podríamos pensar desde la comprensión de la vida, digamos, desde un enfoque de clase, desde la comprensión de que la enajenación es un fenómeno que no podemos elegir ser víctimas o no? ¿Cómo podemos actuar quienes asumimos una posición de clase en el mundo? Bueno, es una pregunta complicadísima. Parece fácil la respuesta porque uno está tentado a decir, bueno, hay que organizarse, hay que juntarse, hay que empezar a discutir y hay que conversar con otras personas para de esta forma convencerlas y crear sindicatos y crear partidos revolucionarios o por lo menos partidos de izquierda o como se le quiera ver. La verdad es que la respuesta es mucho más compleja que eso, porque hay que preguntarnos, a ver, ¿por qué en algún momento de la historia, ya, mucho más complicado, por ejemplo, hablo de los años 30, más complicado para la izquierda, quiero decir, había más organizaciones de izquierda, fuertes de izquierda, no iba a decir verdadera, pero luego me pueden funar por decir eso, de una izquierda comprometida con la transformación revolucionaria, digamos. ¿Por qué había más compromiso en ese entonces que al día de hoy? Y entonces uno se da cuenta que tampoco es un problema puramente voluntario, es decir, de yo me sumo y actúo y entonces cambio el mundo, porque así es un debate muy famoso en el marxismo, el del voluntarismo versus el determinismo. Bueno, no es tan así, porque al día de hoy precisamente hay procesos de enajenación muy poderosos que no son fácilmente, no se pueden destruir fácilmente. A ver, por ejemplo, aquí ya podemos meternos en cuestiones más precisas, incluso de la neurociencia. La utilización de ciertos aparatos tecnológicos como el celular está transformando en sí mismo nuestro cerebro. La capacidad que tenemos al día de hoy para retener información, para sentirnos conmovidos ante una realidad, para recordar cosas, para relacionarnos con otras personas, etcétera, está mucho más restringido que hace unos 50, 40, 30 años. Y eso nos llama a una pregunta profunda, es decir, ¿qué podemos hacer? Ante esa respuesta, ante ese panorama, muchas personas han dicho, bueno, entonces hay que empezar a hacer precisamente esa lucha en los espacios digitales. Bueno, eso es lo que ha hecho precisamente las nuevas derechas, neoconservadores, los neoliberales más radicales, y es emprender lo que ellos llaman la batalla cultural desde los dispositivos tecnológicos. Y parece que les ha funcionado bien, y entonces mucha gente de izquierda dice, bueno, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que activarnos desde esa forma. Y si bien es cierto que es un espacio que no se puede rendir, hay que darse cuenta de que precisamente ellos tienen ese éxito porque están apelando a una frustración de forma enajenada. Lo que nos están queriendo decir es, si queremos liberarnos de esta frustración que sentimos, de este desparpajo, de este descontento, lo que deberíamos hacer en realidad es radicalizar el proceso del capitalismo. En vez de decir lo lógico que parece, es decir, te sientes frustrado, te sientes cansado, sientes que no tiene sentido, has perdido contacto con tu cultura, con tus raíces, con tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, etcétera. Entonces, lo que deberíamos cuestionar es precisamente si este modelo en el que vivimos tiene sentido y es sano. No, ellos hacen lo contrario, es decir, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que así como está este modelo no sirve, por lo tanto deberíamos radicalizarlo y le han convencido a muchas personas de que ese es en realidad el camino, es decir, ante una posibilidad de tener, yo qué sé, no hablo solo de estas elecciones, podemos hablar de cualquier elección, de un presidente aún más radicalizado en sus posiciones neoliberales, decimos, sí, esa es la opción porque lo otro es volver a algo que nunca existió en realidad, o sea, un mito que se llama socialismo, como le quieras llamar, en el sentido de que en el Ecuador nunca existió socialismo, quiero decir. Entonces, en vez de alternar o gestar una posibilidad diferente, decimos, bueno, tenemos que radicalizar este proceso para ver qué es lo que sucede. Entonces, no es fácil la respuesta. ¿Cómo debemos juntarnos? Es complicado, pero yo en este sentido sí voy a apelar al viejo Marx y al viejo Engels, y es que la única posibilidad en ese sentido es la organización de clase. Esto quiere decir no una organización artificial mediante métodos puramente virtuales y demás, sino juntar otra vez a las personas, volver a verse a la cara, transformar la realidad, plantearla. O sea, si es que ellos están diciendo que la izquierda ha abandonado la lucha por la materialidad, eso puede ser cierto hasta cierto punto.
escuchemos esa crítica y hagamos lo contrario, empecemos a transformar la materialidad otra vez. Creo que es la única alternativa que existe para volver a mostrar que la lucha de clases no está muerta, en realidad está oculta por un proceso también de enajenación. Parece que estoy diciendo que todo es de enajenación, pero está oculta bajo un proceso de enajenación y por lo tanto tiene que ser develada en su profunda esencia. Claro, Pablo, bueno, quería agradecerte, el tiempo siempre es corto en estas conversaciones y mucho más cuando hablamos de tal vez la categoría más importante para comprender o tener incluso una cosmovisión del mundo en el que nos situamos. Sin embargo, tu mensaje final quisiera preguntarte, porque cuando uno habla y comprende la enajenación, la lucha de clases, podría parecer que es un ejercicio un poco depresivo, porque es asumir que es el contexto, es el sistema el que nos oprime y poco queda que hacer. Tú has encontrado en el estudio del marxismo una fuente de esperanza, hay un elemento desde el cual nos permite soñar o creer, como decía Lenin, en la posibilidad de los sueños se hagan realidad. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué comprender la lucha de clases como un elemento para dar la pelea? Sí, claro, toda esta posición que yo te estoy dando también es un poco intelectualista de mi parte, decir estas son las categorías y por lo tanto el mundo está medio hecho pedazos y bueno, no, pero es que esa es la maravilla precisamente de la dialéctica y es que nos permite entender que así como hay una situación problemática y una situación que parece que no tiene solución, en esta propia situación, en esta propia dimensión que parece distópica, está incluida la posibilidad de una transformación, porque la historia no es estática, la historia se transforma y por lo tanto ahí sí tiene una importancia fundamental la actividad de los seres humanos porque no somos seres humanos pasivos, los que consideramos que es posible cambiar las cosas, sino que tenemos que ser activos en el sentido de que podemos hacer una transformación también en cierto sentido, hasta cierto punto y con los límites obvios, racional de esta sociedad. ¿Ok? Entonces, lo que nos permite el estudio del marxismo es entender que la historia cambia y esa historia nunca sucede al margen de las personas. No es una historia que está ubicada en la voluntad de Dios, ni es una historia que está ubicada en los puros deseos de no sabemos qué cosa o qué ente, sino que es una cosa de los seres humanos que pueden tomar conciencia de eso y transformar esa realidad. Ahora, lo que se debe hacer, lo que se debe entender es que dentro, vuelvo a esta idea inicial, dentro de el propio sistema están las condiciones de su transformación, porque todo se transforma en la sociedad humana. Y por lo tanto, esa transformación no viene de afuera, viene de los propios procesos. Y esta sociedad, entendida como totalidad, está cambiando, está yendo hacia otra cosa. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para que hacia ese lugar que va sea el lugar, un lugar deseado, o por lo menos mayormente deseado? En ese sentido es importante para quienes están interesados en esto, por supuesto, si es que por ahí me está escuchando algún intelectual o filósofo, sociólogo que está interesado en ganar una beca y vivir tranquilamente, esto le va a parecer pura propaganda y demás, pero para aquellos que están interesados en una transformación, el estudio es importante porque nos permite buscar las grietas, nos permite entender dónde están las fallas, dónde están las incoherencias de un discurso que en realidad nos está llevando a la destrucción del género humano y no a su salvación. Un discurso actualmente hegemónico que se fundamenta, por ejemplo, en la pura pasionalidad y en la pura exacerbación de ciertas emociones totalmente manipuladas, en vez de pensar cómo nosotros podemos hacer esa transformación desde también nuestros deseos y pasiones, sin caer en sueños utópicos, como vamos a crear un mundo en el que todos vamos a ser totalmente felices y demás. No estamos hablando de felicidad, no estamos hablando de ser absolutamente lleno, estamos hablando de un mundo en el cual no debe haber injusticias porque alguien nace en un lugar y no en otro. Eso es lo que en realidad se está buscando. Y eso es posible porque se ha visto a lo largo de la historia que es posible transformar las cosas y convertir el mundo en un mundo más justo. Y por lo tanto no deberíamos abandonar la idea de que ese camino puede continuar, pero para hacerlo hay que organizarse y luchar. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, pues, y aunque podría parecer un ejercicio un poco ocioso, en un mundo donde el 1% de la población concentra más del 50% de la riqueza, hablar de lucha de clases no solamente es un ejercicio teórico, sino es apelar a una necesidad fundamental de que las personas podamos ser dueñas de nuestro trabajo
y por supuesto también de nuestras vidas. En un contexto de enajenación en la que parecería tan sencillo como que todas las personas somos iguales, aparentemente todos somos diferentes, pero esa igualdad, la única igualdad que tenemos es la igualdad de ser explotados. Así que por lo tanto, discutir y reivindicar la lucha de clases deviene en una necesidad ética, por supuesto, desde la materialidad de la vida que nos debe pertenecer a todos como parte de este género humano. Así que bueno, Pablo, yo quiero agradecerte muchísimo por esta conversación. Se nos quedan muchos temas en el tintero digital aquí de la pantalla, pero por supuesto a todas las personas que escuchan Diálogos Mundanos lo que esperamos es que sean apenas pequeñas conversaciones que puedan motivar esta curiosidad por la filosofía, por la discusión y sobre todo por encontrar esto que Marx siempre llamaba, ¿no?, la posibilidad de transformar la realidad a partir de entenderla, de comprenderla y de juntar. Tal vez el mensaje que tú has dicho, Pablo, y con lo que me quedo es pensar que la teoría sin la práctica no tiene ningún sentido y que por lo tanto la filosofía en este tiempo es un ejercicio contra la enajenación y contra esta rapidez y aceleración con la que nos pretenden hacer creer que es la única forma de vivir. Así que bueno, pues agradecerte mucho de nuevo a todas las personas que nos escuchan, por supuesto agradecerles a Voces Azuayas y Estrategia 7, que son nuestros compañeros, colegas de este proyecto de Diálogos Mundanos, pues también siempre gracias por la casa que nos prestan, y a todos ustedes, como siempre les decimos, pues que la palabra nos encuentre. Muy buenas tardes.